sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural.
necesito. Llévame al río de tu presencia. Espíritu Santo, te necesito. Llévame al río de tu presencia. Sumérgeme, sumérgeme. Llévame a lo profundo y bautízame. Quiero más, quiero más. No me conformo, yo quiero más. Quiero más, yo quiero más. No me conformo, yo quiero más. Quiero más, yo quiero más. No me conformo, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. No me conformo, yo quiero más. Mis hermanos, mis amigos, qué placer volver a encontrarnos en este tiempo de encuentro con el Señor, y es un placer desde este medio poder comunicarnos y transmitir la vida del Espíritu. Yo estoy creyendo que la vida del Espíritu llega a ti y te nutre con el poder de la palabra. Yo en el nombre de Jesús creo que se hace la luz en tu vida y que el fuego del Espíritu Santo te inunda para la gloria del nombre de Jesús y bendición tuya. Estamos creyendo que la enfermedad cae por el poder del nombre de Jesús. Yo estoy creyendo que la unción del Cristo de la gloria rompe todo yugo en tu vida y tú caminas libre, te levantas en victoria, en bendición para la gloria del Dios Todopoderoso y para bendición tuya y de cada uno de nosotros en el maravilloso nombre de Jesús. Tenemos, como siempre, una palabra direccionada del Espíritu Santo para nutrir tu vida. Por eso anhelamos de todo corazón que tu corazón esté dispuesto para recibir la palabra de Dios. Recuerde que el corazón media de una manera muy importante en la forma como tú y yo recibimos la palabra de Dios. Por eso anhelamos que con un espíritu humilde, enseñable, tú puedas recibir la palabra del Señor y que esa palabra te edifique, te consuele, te exhorte, te santifique, que esa palabra traiga transformación y cambio. El tema que tenemos preparado bajo la dirección del Espíritu Santo para hoy es lo sobrenatural aquí y ahora. Dios siempre planificó la iglesia como una iglesia que ministra lo sobrenatural de Dios aquí en el planeta Tierra. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, entonces vemos a un Dios que siempre está operando
caminando en el ámbito de lo sobrenatural. Y tú y yo estamos llamados a caminar como iglesia del Señor en la sobrenaturalidad de Dios. Por eso, mi hermano, anhelo que tú y yo estemos dispuestos para recibir la palabra que nos va a conducir a entrar en esa dimensión que la iglesia necesita hoy. Como nunca antes, la iglesia necesita ser una iglesia sobrenatural. Y recuerde que cuando estamos hablando de iglesia, no hablamos de lugares de reunión, no hablamos de concreto, arena, cemento. Estamos hablando de seres humanos en los cuales el poder del Espíritu Santo está obrando de una manera muy especial. Y tú eres ese hijo, esa hija de Dios que Dios ha preparado para este tiempo, porque recordemos, nuestros hermanos en el pasado hicieron su trabajo, cada uno de ellos le cumplió a Dios. Es importante que hoy tú y yo, que tenemos sobre nuestros hombros la carga de la iglesia, la hermosa carga de la iglesia, cumplamos nuestro papel a cabalidad y que podamos ser instrumentos que mostramos el poder de Dios, la sabiduría de Dios y la vida de Dios en cada una de las acciones que nosotros hacemos. Cuando hablamos, mi hermano, mi amigo, cuando hablamos de sobrenaturalidad, tenemos que hacer primero una definición. ¿Qué es un milagro? Y nosotros entendemos que un milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Y ese es el anhelo de Dios, que tú y yo fluyamos en lo sobrenatural. Pero, para que lo sobrenatural sea una realidad en tu vida y en la mía, necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos obediencia a Dios y necesitamos ser personas que manifiestan el fruto del Espíritu en sus vidas, el fruto de un arrepentimiento verdadero. Y de esa manera tú y yo nos convertimos en instrumentos útiles para que seamos usados para la gloria de Dios. Recuerde, no soy yo el que usa al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que me usa a mí y te usa a ti. Por eso, mi hermano, en la manifestación de lo sobrenatural, el que debe ser exaltado, el que debe ser glorificado, el que debe ser exaltado a lo sumo, es el Cristo de la gloria. La gloria no es para nosotros, somos simples instrumentos que Dios utiliza por su misericordia, pero la gloria debe ser para el Señor. Por eso, mi hermano, debemos permitir primero la dirección del Espíritu Santo para orar por el enfermo, la dirección del Espíritu Santo para operar en el campo de los milagros. Siempre debemos estar dependiendo de la dirección que el Espíritu Santo nos quiera dar en el lugar donde estemos. No se trata simplemente de que, hermano, venga y ore por esta persona. No, se trata de que nosotros busquemos la dirección del Espíritu Santo para que Dios respalde esa acción que nosotros estamos haciendo. Pero recuerde, mi hermano, es importantísimo que haya intimidad. Una intimidad que ha sido cultivada con el paso del tiempo, una intimidad que se vive a diario, una intimidad que nos hace acercarnos a Dios para ser sensibles al llamado que Dios nos hace. Pero la intimidad tiene que estar acompañada de obediencia, mi hermano. Obediencia quiero, dijo el Señor, no quiero otra cosa diferente. Por eso es importante que nosotros entendamos, porque el Señor lo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, número 1, necesitamos intimidad. Número 2, necesitamos obediencia. Número 3, necesitamos la manifestación del fruto del Espíritu y del fruto de un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas. Ahora, si nosotros queremos revisar los actos sobrenaturales de Dios a través de la historia, si nosotros revisamos en el Antiguo Testamento, vemos que Dios opera en lo sobrenatural, diluvio universal, manifestación de la sobrenaturalidad de Dios. La destrucción de Sodoma y de Gomorra, manifestación de la sobrenaturalidad de Dios. La mujer de Lot convertida en estatua de sal, es una manifestación de la sobrenaturalidad de Dios. El nacimiento de Isaac con una madre que era estéril y con un padre que estaba bordeando los 100 años. Es sobrenaturalidad de Dios. La zarza ardiente que no se consume en los días de Moisés es un mover de la sobrenaturalidad de Dios. La vara de Aarón que floreció es otra manifestación de la sobrenaturalidad de Dios. Y qué decir, mi hermano, de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto en el tiempo en que el pueblo estaba esclavo allí y fue preparado por Dios para avanzar al propósito de Dios que tenía preparado para con el pueblo de Israel. Las aguas que se convirtieron en sangre, entre
otras muchas cosas, la plaga de los tábanos, la plaga de las langostas, los milagros el milagro de las úlceras, el milagro del granizo y los rayos, entre otras cosas que fueron plagas que cayeron sobre el pueblo de Egipto. Pero ahora recordemos también que en el pasado, estoy hablando del Antiguo Testamento, las aguas que fueron endulzadas, el milagro del derramamiento del maná cuando Israel estuvo en el desierto, 40 años, mi hermano, en los cuales Dios los estuvo alimentando, desayuno, almuerzo y comida, a través de un alimento nutritivo que permitió que ellos pudieran sobrevivir en un desierto inhóspito donde las temperaturas en el día subían de una manera considerable y en la noche bajaban de una manera considerable, pero en la noche Dios les colocaba una columna de fuego, acto sobrenatural de Dios. En el día, una columna de nube para librarlos del sol recalcitrante, otra manifestación sobrenatural de Dios. Luego vemos el milagro de las aguas del Mar Rojo cuando se abrieron. Otro milagro, el milagro de el agua que salió de la roca. Seguimos mirando a través del Antiguo Testamento y el tiempo me faltaría para hablar de los milagros, de la forma cotidiana como Dios se manifestó continuamente en su pueblo. Y sabes que esa es la necesidad que tenemos hoy, pero quiero también resaltar en esta hora milagros que ocurrieron en el Nuevo Testamento, porque no solamente la manifestación fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también encontramos la curación de 2 ciegos, encontramos la moneda que milagrosamente apareció en la boca del pez, encontramos el sordomudo que logró hablar y oír, encontramos al ciego de Betsaida, encontramos a Jesús cuando logra escaparse de una multitud que le quería hacer daño. Todo esto fueron actos sobrenaturales, la pesca milagrosa, la mujer con el espíritu de enfermedad que tenía, la que estaba encorvada, la que tenía el flujo de sangre, el hijo de la viuda de Naín que fue resucitado, mi hermano, el agua hecha vino en el día de la fiesta, en los días de María, la madre de Jesús. Encontramos la curación, la sanidad del hijo de un noble. Encontramos a Lázaro que resucita entre los muertos. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que la sobrenaturalidad de Dios siempre ha estado manifestada en medio de un pueblo que honra y glorifica a Dios. Y la sobrenaturalidad de Dios debe ser una manifestación de cotidianidad en nuestro medio. Ahora, miremos un momento Romanos 5:20. En su parte final del versículo dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre la gracia será superior al cúmulo de pecado que haya. Sí, yo sé que hay una abrumadora avalancha de pecado en el planeta Tierra, pero la iglesia tiene el camino para una respuesta de Dios, mi hermano, y ese camino es el camino de lo sobrenatural. Felipe fue usado de una manera sobrenatural, con milagros, con señales, con prodigios. Pablo, Pedro, Juan, estos hombres de Dios, preciosos hombres de Dios, fueron instrumentos, utensilios utilizados por Dios para llevar lo sobrenatural al mundo de entonces. Hoy tú y yo estamos llamados a ser portadores de la sobrenaturalidad de Dios. Te recuerdo, mi hermano, necesitamos intimidad. Intimidad. Huye de los agentes distractores. Sí, tenemos ocupaciones, yo lo entiendo, trabajamos, nos movemos en el ámbito en el cual tú estás establecido para traer un sustento para tu casa, pero eso no es una excusa para decir que no tengo tiempo para buscar de Dios. Siempre hay tiempo para buscar de Dios y la intimidad es indispensable. Pienso que uno de los grandes vacíos, una de las grandes murallas que está impidiendo que la sobrenaturalidad de Dios se manifieste es la falta de intimidad. Algunos han encontrado a través de la acción de las emociones crear ambientes con un nombre de sobrenaturalidad, pero no es. Eso produce tristeza, porque es solamente mecanismos humanos actuando. Necesitamos que sea la acción del Espíritu Santo operando en nuestra vida particular e íntima, actuando en nuestra familia, actuando en la iglesia,
Por eso, mi hermano, si queremos una sobrenaturalidad manifiesta, que sea la de Dios y no la de nosotros, que Él sea el exaltado y no nosotros. Somos vasijas, somos instrumentos, utensilios que tenemos el privilegio de ser usados por Dios, pero la honra y la gloria no es para nosotros, es para el Dios de la gloria. Entonces, entiende, mi hermano, intimidad. Necesitamos obediencia y necesitamos un fruto digno de un arrepentimiento verdadero a través de la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Mi hermano, la iglesia tiene un camino, tú tienes un camino y es la manifestación de lo sobrenatural donde Dios te ha colocado. ¿Qué necesitamos para que lo sobrenatural se haga manifiesto? Creerle a Dios, creerle a Dios. Hay un enfermo, orar por el enfermo. Hay un endemoniado, orar por el endemoniado bajo la guía del Espíritu Santo. Es vencer el temor. Vencer el no puedo, vencer el tal vez no soy el elegido, tal vez no soy la persona instruida. Si usted tiene una intimidad con Dios, si tienes una intimidad con Dios, si tienes obediencia a Dios y si tienes fruto de un arrepentimiento verdadero, tú eres ese instrumento que Dios quiere utilizar, espera utilizar para la gloria de su nombre. Recuerda, el mundo gime a una, como la mujer cuando está de parto, en espera de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a detener este llamado que Dios te hace para ser un portavoz, un portador de la luz y un portador de la gloria del Señor? Yo ordeno que se haga la luz en tu vida y que fuego del Espíritu Santo te llene ahí donde tú estás, para la gloria del nombre del Señor. Ahora, ¿qué nos sustenta y qué nos motiva, mi hermano, a hablar de la sobrenaturalidad de Dios aplicada a nuestros días? La palabra en Juan 14, del 12 al 14, dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Mire, mi hermano, esta palabra es para ti, recíbela en el nombre de Jesús. El que en mí cree, de cierto os digo. El Señor está repitiendo una afirmación y escasas veces Él lo hace para que tú y yo entendamos que esto es serio delante de la presencia de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Y mayores cosas hará, porque yo voy al Padre. Hermano, estamos al portas de la manifestación de las mayores obras de Dios. Es un legado que tú y yo tenemos que creer y tenemos que caminar en esa senda, bajo esa dirección del Espíritu Santo, la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios, de las mayores cosas que están programadas por Dios para ser manifestadas a través de su iglesia en este tiempo. Ojo con lo que sigue: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mi hermano, qué bendición tan grande para ti y para mí. Te corresponde dar un paso de fe a través de la intimidad, a través de la obediencia, a través de unos frutos dignos de un arrepentimiento verdadero. Si algo pidieres en mi nombre, el Señor dice, yo lo haré, yo lo haré. Ahora, debemos nosotros mirar, reconocer que hay acciones que Cristo ha hecho a nuestro favor. Según la ley, había que ofrecer una absoluta perfección de los sacrificios que la ley pedía en aquel entonces. Ahora entendamos algo: Jesús ofreció su vida perfecta. Ese fue el sacrificio que lo cubrió todo. Y esto nos garantiza y nos avala para que tú y yo seamos dignos representantes del reino de Dios y de su justicia aquí en la tierra. Ahora, en la cruz, mi hermano, Jesús no perdonó todos los pecados. En la cruz el Señor hizo provisión para perdonar los pecados. Ojo con esto, se lo repito: en la cruz el Señor Jesús no perdonó todos los pecados. En la cruz Él hizo una provisión para perdonar los pecados,
¿Por qué, mi hermano? Porque el perdón es un acto individual, es un acto individual de cada uno de nosotros. No es algo corpóreo, por eso la salvación es personal. Hoy el Señor toca la puerta de tu corazón y te dice, si tú me dejas entrar, yo entraré a tu corazón y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Abre tu corazón hoy al Señor. Dile, Señor, yo no sabía estas cosas, pero hoy te recibo como el Señor de mi vida. Renuncio a mi vida de pecado, marco distancia con el pecado. Y ahora tomo la decisión de, siendo lavado por tu sangre, perdonado por el poder de tu sangre, yo quiero servirte, quiero amarte, quiero conocerte. Busca una iglesia de sana doctrina donde tú puedas crecer y Dios te dará cosas importantes. ¿Tendrás aflicción? Sí, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero también tienes el privilegio de ser hijo de Dios, y como hijo ya no caminarás solamente por unas grandes promesas, maravillosas promesas, caminarás por herencia, porque como eres hijo tienes derecho a la herencia de Dios. Mi hermano, tremendo Padre tenemos nosotros y tremenda herencia nos acompaña a nosotros. Las promesas hermosas son nuestras, pero la herencia es nuestra porque somos hijos de Dios. Mi hermano, el perdón es individual, no es algo corpóreo. La palabra en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde, son acciones que Cristo hizo a nuestro favor. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. El juicio que venía para nosotros lo llevó Él en su cuerpo. La herida, el dolor, la enfermedad, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Luego nosotros caminamos bajo esa sustitución que Él hizo por cada uno de nosotros. Qué tremendo es amar al Señor. Qué hermoso es reconocer su sacrificio. Y qué grande es poder servirle y ser usados por Él para la gloria de su nombre. Ahora, quiero decirte algo, mi hermano. El poder de Dios se activa cuando nosotros creamos una atmósfera para que los milagros ocurran. ¿Por qué no haces algo, mi hermano, mi amigo? Preocúpate por crear una atmósfera en tu casa, que siempre una atmósfera celestial cubra tu vida y que esa atmósfera llegue a la iglesia, cuando nos reunamos como iglesia, para que de esa manera haya una atmósfera que permita el fluir de los milagros, porque qué alegría cuando un enfermo es sanado, qué alegría cuando un endemoniado es libertado, qué alegría es cuando alguien que está bajo la presión y el yugo del diablo, logramos por el poder de Dios traer libertad a esa vida. Qué alegría cuando un hogar es restaurado, qué alegría cuando una vida es transformada, y para eso necesitamos una atmósfera que tú y yo nos encargamos de crear con la ayuda del Dios de la gloria. Él es el más interesado en ayudarnos. Pero entiende algo, una de las artimañas del reino de las tinieblas es hacernos dudar de la fidelidad de Dios. Pero hoy te digo, Dios es fiel. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios como testimonio para que tú creas? ¿De cuántas maneras Dios te ha estado buscando? Y tú que ya eres creyente, ¿cuántas cosas está haciendo Dios para llevarte a que puedas abrir tus ojos y puedas ver la gloria de Dios? Mi hermano, Mateo 7:11 dice lo siguiente: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a los que se las pidan. Recuerda, Dios es un Dios bueno. Hay gente que se pregunta, si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Esa pregunta no está bien establecida. La pregunta es, ¿por qué un Dios tan bueno, tan grande, con el solo hecho de que tú y yo creamos en Él,
tiene el poder para perdonarnos de toda nuestra depravación y maldad y todas las perversidades que nosotros como seres humanos hacemos. Ese es el tipo de pregunta que tú y yo debemos hacernos para ver a Dios en la dimensión que Él es, porque Él es bueno, Él es justo, Él es santo, Él es fiel. Tú tienes la respuesta. La Biblia dice en Lucas 11:13, hablando acerca de lo mismo de Mateo 7:11, pero nos dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mi hermano, no es asunto de que si yo quiero o no, es un asunto de palabra, es un asunto de la palabra, es un asunto del poder, es un asunto de la manifestación de la gloria de Dios. Desde este momento, mi hermano, Dios ha hecho algo nuevo en tu vida. El Espíritu Santo está transformando cosas en ti para que tú y yo tengamos el coraje, para que tú y yo en este instante hagamos de Jesús la persona más preeminente en nuestras vidas. El trono de nuestro corazón no pertenece, no debe ser usurpado por nuestra vieja naturaleza, nuestros malos hábitos, nuestros comportamientos inadecuados, nuestros estilos de vida impropios, nuestra desobediencia y desamor. No, ese no es el lugar. El trono de nuestro corazón pertenece a una persona, a la persona gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tome la decisión hoy de ser valiente. Tome la decisión hoy de ser fuerte. Tome la decisión hoy de manifestar lo sobrenatural en tu vida. Yo creo en las decisiones y esta sería una decisión espectacular para que tú la tomes hoy. No es casualidad que me estés viendo en este momento y gracias por permitirme llegar al lugar donde tú estás. ¿Cómo se activa la fe? Sería la pregunta para terminar. La fe se activa sabiendo que la fe es un instrumento de Dios que nos lleva a hacer realidad la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cómo podemos activar la fe? La fe la activamos cuando nosotros oímos la palabra por fe, cuando nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón para poderla meditar y cuando nosotros ponemos por obra la palabra a través de la obediencia para que esa palabra se convierta en la verdad que nos libera. Qué triste es ver una persona que habiendo tenido contacto con la palabra de Dios durante años, continúa siendo consumida por los mismos problemas de siempre. Eso no puede ser porque nosotros debemos dar frutos dignos de un arrepentimiento verdadero, de una transición que nos ha llevado a madurar, a crecer en conocimiento de Dios, a crecer en carácter, a crecer en humildad, en sencillez, a crecer en obediencia, a crecer en la unción del Espíritu Santo. Mi hermano, mi amigo, activamos la fe cuando nosotros ponemos la fe por obra. Hebreos capítulo 11. Todas las cosas que ocurrieron. Yo te motivo a que en casa tomes la Biblia y leas Hebreos 11, todo el capítulo, y así tú puedes ver la forma maravillosa como Dios se ha manifestado a nuestras vidas a través del tiempo. Cuando nosotros somos testimonio de la fidelidad de Dios, testimonio no solamente por nuestra vida santa, lo cual es muy bueno. Testimonio es cuando yo hablo y doy razón de la manifestación del Dios en el cual yo creo en el día a día, en el operar nuestro. Ese es un testimonio que debemos estarlo confesando. Hablarle a nuestros hijos de la forma como Dios nos ha ayudado a salir adelante. Hablarle a nuestros hijos de que lo que nosotros hemos logrado tener es por la misericordia y gracia de Dios. Hablarle a la gente de lo bueno que es Dios con nosotros y de todo lo precioso que Dios tiene preparado para aquellos que toman la decisión de vivir para Él. Mi hermano, tienes una decisión en tus manos y esa decisión es traer lo sobrenatural a este mundo absolutamente naturalizado que necesita a gritos una iglesia sobrenatural que sea respuesta a las necesidades que estamos viviendo hoy. Mi hermano, qué placer dejar esta palabra en tu corazón. Recibe un abrazo en la distancia. Y yo estoy creyendo que tú tomas muy en serio esta palabra que has escuchado,
porque si la tomas en la dimensión que Dios la ha traído, entonces tu vida será diferente y te convertirás en un instrumento para la gloria y honra de Dios. Te dejo en fe, nos volvemos a encontrar en fe. Que el Dios del cielo te bendiga a ti y a los tuyos y que te ayude a seguir adelante, pero siempre caminando en la sobrenaturalidad de Dios. Un abrazo y hasta nuestra próxima oportunidad.